34 minutos han pasado de las 10 de la mañana. Esto significa que faltan 25 para las 11 para que termine. Será por las malas. Pero antes, viernes. ¿De qué puede ser, querida Malemanes? Viernes de colegas debe ser, ¿no? Exactamente, porque ya está en el estudio Emilia Oscamaita Curi. Para todo el mundo, pero en especial para nuestra patria bicontinental y bioceánica, el señor Eduard Paz y el señor Joaquín Belengeri. ¿Cómo les va? Buen día. Bienvenidos. Buenas, qué rosca, ¿eh? Ah, mierda. Está fresquito, ¿no? Está tuto. Sí, ya te vimos. Tuto no, fresco. Al revés. Al revés, ¿no? Al revés. Tuto No. es caluroso. Qué recibida, espectacular. No, descolocaron ahí. Estamos bien. Complicados. Ya te veo con el cuellito, querido Joa Belengeri. Sí, Usted que es bueno. motoquero, me imagino que este frío lo debe haber sentido a la mañana. Ya llegó. Ayer a la noche. Ayer a la noche ya Sí, es verdad. Salí de la facultad y ya estaba bastante complicado. El cuellito llega siempre en abril, así que estamos contentos de eso. A mí me gusta el frío y algún día me gustaría poder sentir el hermoso frío del centro del país. Del centro del país. Te qué pusiste lindo. poético. Sí. ¿Sabes qué? Pasa que estuve pensando mucho, esta semana nos trajo mucho de nuevo. Nos llevó mucho al centro del país esta semana. Entonces me quedé ahí, me quedé pensando en eso, vi varios programas transmitiendo la vigilia en Ushuaia y bueno. Con lo lindo que es el centro de nuestra patria bicontinental y bioceánica, estamos hablando obviamente de Tierra del Fuego y de un poquito de Santa Cruz también. Porque Y de vamos todo a lo decir- que lo rodea. O sea, todo. Vamos a decir la verdad, un pedacito Sí. de Santa Cruz, un pedacito de Tierra del Fuego. Ese es la pampa argentina, no la pampa húmeda, la pampa fría. Claro. El centro geográfico de la patria bicontinental y bioceánica. Querido Eduard Paz, También. La verdad que esta semana, en lo que respecta a la revista, hemos estado ahí cubriendo también, haciendo un poco de En torno a todo lo que estábamos hablando. Sí, en todo lo que estábamos hablando estuvimos haciendo como un repaso más general de estos últimos años, en lo que ha sido, podríamos decir, estos últimos 2 años, desde que está Milei. Un repaso de todo lo que se han hecho en cuanto a política y lo que en realidad no, también, en base al archipiélago y también a todo lo que respecta el sur de nuestro país. Y estuvimos haciendo, o sea, primero salieron varias notas muy interesantes. Recién estaba ahí nuestra colega también, Mila, que como bien decíamos, se ha sumado también a escribir. sí, le dijimos, ya le saludamos recién fuera de aire por Bien. un notón que hay en la revista, que ahora seguramente lo vayamos a comentar. Le decimos a la oyentada que es momento para que ustedes abran otra pestaña, si están en YouTube. Si están con el celular y están manejando, traten de que no. Lo hacen después, pero van a www.revistatrinchera.com y ahí, de esto, vamos a charlar con los colegas. Sí, pero vamos en orden. Total. Antes de Dale. entrar en la temática que nos centralizó, ¿no? Con el 2 de abril, obviamente que fue miércoles, no quiero dejar de destacar un notón de Nico Centurión, que es el primero que apareció esta semana. Así vamos a Muy hacer un repaso. bueno. Que recién lo estaba releyendo una vez más. Hay algo que hay un dato curioso que me sorprendía bastante, que es que, bueno, la temática es vinculación sociedades anónimas, Ahí está el clubes título. de fútbol, Uruguay, Argentina, Paraguay, narcotráfico entre medio, lavado de dinero, Exactamente. porque, bueno, gira en torno a Foster Gillett, este empresario que vino a ofrecer dinero, ingresos, fichajes a Estudiantes de La Plata. Entre otros clubes, ¿no? Un Entre otros funcionamiento, por lo menos en varios clubes de la primera división de la Argentina. Varios fichajes quedaron truncos. Y algo que leí ahí, que me sorprendió, pero lo recordaba, es que habían tenido injerencia en el Liverpool, que en el Liverpool es mala palabra, eso se había dicho desde que había llegado Estudiantes, Foster Gillett, que Sí, lo odian. estuvo desde 2007 a 2010, y puedo dar fe de eso, porque recuerdo seguir al Liverpool en esos momentos. Un gran equipo hasta 2007-2008, en 2010 ya era un asco, y no se recuperó hasta, o por lo menos, 2015. Ujú. Así que una nota muy interesante. No habla mucho de Liverpool porque es más hace más hincapié en todo lo que hizo alrededor de, bueno, clubes uruguayos, clubes paraguayos, Argentina. El título es Foster Gillett, SAD y... le estoy mirando a Mati Marchi, que está del otro lado, para que lo muestre. Ahí Foster está. Gillett, SAD, fútbol y lavado de dinero en Latinoamérica. Gracias, Mati Marchi. También una No. cosa que destaca ahí el escrito es que empezó obviamente a raíz de que él empezó a hacer de esas tramoyas o esos
esos pactos con diferentes clubes y también con la compra y venta de jugadores, obviamente quedó a la vista de todos. Una de las imágenes que compartíamos justamente también en el Instagram para visibilizar quién era esta persona también en sí, estuvo reunida con gente del gobierno nacional de la Argentina, o sea, un dato no menor, y era como un caballito más o menos de Troya para empezar a fogonear todo lo que son las sociedades anónimas deportivas en la Argentina y desestabilizar un poco todo lo que es el fútbol argentino y cómo se mueven los clubes acá, que son de los socios, entre otras cosas. Asociaciones civiles, ¿no? Sí. Un poco romper ese esquema. Estabas hablando de alguna, me imagino de la foto, hacías referencia a la foto con Santillán, la diputada Así nacional. es, sí. Ahí la tenemos. También Está apareciendo. la señora del Dije, ¿verdad? Sí. Está la señora del Dije. Yo lo voy a decir porque parece un dato de color, pero no es un dato menor. Que haya una diputada con un dosificador de merca en el cogote. No me parece algo menor para parte de todo, de cómo funciona un poco todo, ¿no? Y en torno a lo que viene en la nota, justamente. Para que no nos pongamos... Claro. Y esto no es ponerse moralistas, ¿eh? No, es también una cosa es consumo, otra cosa es narcotráfico a grandes claro. rasgos, por eso es interesante la nota. Y más de parte del Estado, más de parte de funcionarios públicos. Claro. Hay responsabilidad. Claro, es ir hilando un poco los cabos y las cosas que suceden en base a esto, porque no son, como decimos, simples peones que andan por ahí, sino que son personas que literal tienen mucho cash, como bien decía Joda recién, ex propietario, el padre de él, de Foster del Liverpool, gente que tiene mucha plata y mucho poder, que quieren venir a plantear ideas y posicionamientos y a cambiar en cierto punto la mirada de un deporte que en Argentina, bueno, como sabemos, y por suerte, ¿no? Está muy asentado con las asociaciones civiles, lo cual es muy positivo. Y bueno, como bien decíamos, se le había empezado a hacer un... Como todo hay que dar el debate, digo, más allá de movida a cargar una cosa de positiva y la otra de negativa, el gobierno viene a plantear que es una metodología que le da frescura a los clubes. Bueno, les dejamos la nota para que vean algunos casos de lo que fue pasando en distintos clubes, casos concretos, bueno, para que se empiece a estudiar un poco el caso y se siga viendo para adelante, porque esto va a seguir. Sí. No, y situaciones que han pasado, digo, no vamos a profundizar ahora en eso, pero transferencias de jugadores a algunos clubes que luego son infructuosas o que no tienen club. Hablo particularmente, pienso en Valentín Gómez, el defensor de Vélez, que quedó medio colgado luego de una posibilidad de ir a Europa. Cosas que no quedan claras, concretamente, por ejemplo, en el acuerdo que planteaba Foster Gillette con Estudiantes, ¿no? No queda claro muy bien si los jugadores son del club, si no son del club, si después te lo desarma el club, no te desarma el club. ¿Quién se va a quedar después tiene que salir a aclarar que no desapareció, cosas que cuando aclaran y parece que oscurece más. Pero bueno, eso... Ahí, quería mencionar y para cerrar el dato, es que empezaron a investigarlo, obviamente, el fiscal argentino Guillermo Marijuán, lo empezó a investigar a él y a Guillermo Tofoni, otro también empresario vinculado junto con él. Su representante en la Argentina, digamos. Así es. Más que nada por lo que son las transferencias de los jugadores y más que nada de las transferencias son los números exorbitantes de plata, porque no son jugadores que valen o cuestan $1 millón, no sé, de dólares. Son jugadores que valen 10, 15. Se paga, para que se entienda, se paga más del valor de mercado del jugador. Total. Entonces, es una nota muy interesante para leer, para informarse y ver cómo es la situación y para ver también de que no solamente pasa en la Argentina, sino que es claramente un mensaje a todo Latinoamérica, que es lo que hace Nico Centurión también ahí, al mencionarlo al principio. Bien. Después, ahora sí, si te parece, sí. Joa, pasamos dos notas puntuales les hemos podido traer de la mano de dos escritores con respecto al 2 de abril. Una, la mencionada recién de Mila Benítez, que estuvo Mila López. Mila López. Sí. ¿Sí? Sí. Igual, sí. Es larga la historia, sí, ya se la vamos a compartir a la oyentada. Está bien. Bárbaro. Veteranas, mujeres de la guerra. Repasa un poco la historia de distintas mujeres que estuvieron en el ejército, participando en distintas actividades, en salud, diversas. Muy interesante para leer. Y por otro lado, la de
el querido Feli Bertola, que estuvo un poco hablando también en el estudio ya. Vino el miércoles. El mismo miércoles, precisamente, miércoles. sobre esta embarcación, la San Martiniana, y su recuperación y cómo había quedado varada cerca del archipiélago. Y varias historias alrededor que son muy interesantes en una narración un poco más literaria, como ya nos tiene acostumbrado. Dos notas interesantes. Y dos miradas diferentes de lo que es un mismo tema, ¿no? Que eso está bueno. Sí. Y no La entrar quizá en la diversidad tradición, en la tradición de hablar, pienso, ¿no? En la cuestión más territorial, en la cuestión más del reclamo histórico, en la cuestión más diplomática. En este caso, recordar una de las páginas olvidadas de todo, sobre todo de lo que fue el proceso de la guerra de 1982, en relación al rol de mujeres allí, con una determinación de los distintos perfiles, lo cual me parece muy importante poder darle nombre, darle cara y darle historia a gran parte de estas heroínas, y bueno, luego una nota alrededor de la continuidad de la construcción de soberanía, y sobre todo desde la fuerza popular, podríamos decirlo. Pero donde sí hablamos de diplomacia, porque también es una parte muy importante para hablar Sí, todos los días abril. en realidad, es en una publicación que salió más que nada en el Instagram de la revista. Calculo que en el Twitter también, pero como no estoy en ese mundillo, no estoy al tanto. Recopilando un poco todo lo que ha pasado desde que Milei asumió al gobierno, y por qué desde que Milei asumió y por qué de la diplomacia. Bueno, porque también una mirada muy normal que se le da muchas veces en el 2 de abril a la cuestión Malvinas es, bueno, hubo una guerra, perdimos, qué hijos de puta los ingleses, pobres nuestros soldados, bla, 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 bla. Pero en realidad es un camino diplomático que se venía construyendo desde hace más de 100 y pico de años, que venía tal vez antes de que inicie la dictadura cívico-militar del 76, en uno de sus momentos más fuertes, tal vez. Incluso Argentina había llevado en el gobierno de Perón y posterior Isabel a YPF a brindar ciertos servicios y empezar como toda esta cuestión de, bueno, la ocupación de alguna manera. Inglaterra la busca instalando a los Kelpers, Argentina tenía que buscar otras metodologías para seguir demostrando que era su tierra y, bueno, brindando servicios en este caso a los Kelpers, pero no porque simplemente sea necesario brindarle ayuda a los Kelpers, sino porque es nuestro territorio y es en clave lógico que estratégica también de instalación de una empresa nacional de bandera, ¿no? Lo cual, imagínense que si YPF tiene una presencia, por ejemplo, de una planta que trata parte de los combustibles, hablamos de una presencia nacional en las islas, lo cual hoy obviamente está vetado y además hemos caracterizado que es la base más grande del mundo de la OTAN, con lo cual imagínense lo importante que es tener presencia territorial, sobre todo en un territorio en disputa, ¿no? ¿Y a qué voy con todo este rulo? Que la guerra, como movimiento manotazo de ahogado arrebatado, o la búsqueda de guerra del gobierno de Galtieri en aquel momento, destruye todo este camino. Es un camino a reconstruir, truncado tal vez desde el inicio del alfonsinismo, más truncado desde el menemismo, buscado nuevamente a partir del kirchnerismo. Entonces esto es lo que hay que analizar con cada gobierno nacional, y es muy importante ver qué sucedió en ese sentido, por lo menos de que asumió Milei ahora, ¿no? Porque me parecía como interesante. Nos parecía interesante como para destacar. Así que, si querés, las podemos ir nombrando una por una. Me parece bien. Vamos a cortar la alarma. Hay gente muy mala en este país que intenta desprestigiarme. Cortar la entrevista llamando en vivo. Claro. Esas cosas no se hacen, gente. Te Ustedes que están del pinchando otro desde lado, otro lado. llaman en vivo para Los probar si antimalvinas. alguien dejó el teléfono en sonido o no. Eso no se hace. Sí, pero bueno, como bien decíamos, hicimos una recopilación de las notas que han salido, que hemos escrito a lo largo de estos 2 años más o menos que está el gobierno de La Libertad Avanza, y la verdad que no dejan de ser malas noticias. Algo habíamos hablado hace 2 semanas atrás. En principio la primera es polémica por Malvinas, crece el repudio de los dichos de Diana Mondino en aquel momento. Quien sonaba, ¿no? Diana Mondino como canciller para lo que era
en su momento el posible presidente y ahora ya... Porque esta nota es de septiembre de 2023. Claro, Es el así repaso de la gestión Milei, pero 2 meses antes, cuando ni siquiera había sucedido la primera vuelta y el gobierno picaba en punta, era el de Milei porque había sacado 30 puntos. Bueno, Empezaban ellos se ya. sentían ganadores y ya salían a despotricar cualquier cosa y Mondino Bueno, ya empezaba a hacer de la suya. Después la vimos. hizo ese comentario, pero el mismo Milei el miércoles lo ratificó, ¿no? Puso en mesa de vuelta y en tela de juicio el derecho a los isleños, a los kelper, y es algo que vienen sosteniendo justamente desde hace mucho. Y no es un dato menor, como bien decíamos, por ahí en varios lugares vimos que se estuvo hablando sobre esto, lo cual es muy importante, pero bueno, de trinchera veníamos diciendo que del 2023 que había un claro posicionamiento con la idea de hablar desde el derecho de la gente que está ahí y no desde el punto del territorio que es argentino en sí, ¿no? Después tenemos la otra nota, para seguir un poco, es con la cortesía de Milei, el gobierno británico arribó a Malvinas también, en lo que fue la primera acción, ¿no? Desde la gestión Milei, que fue que llegó el canciller inglés a las Islas Malvinas, algo que no había pasado y que no pasaba hace muchísimo Creo tiempo. que como 40 años. Así es. Y bueno, y apenas asumió, dejó y permitió también que el canciller, en este caso una persona que tiene un prestigio político alto, podríamos decir, llegue a las islas y también se vanaglorie de estar ahí, de decir, bueno, mirá, llevamos gente del Estado, llevamos gente política de alto rango a las islas y mostramos que estamos ahí, y empezó desde un principio. Esta nota es del 2024, principio de 2024 de febrero, y así siguen las notas, obviamente para que ahí puedan chusmear, están en Instagram. Como verán, está la fecha arriba y toda la bajada de este proceso de desmalvinización, Claro, sí. o mejor dicho, esa sería kelperización. Porque lo primero sí, cipallismo puro. la primera bisagra cuando nosotros planteamos esto de la malvinización o desmalvinización o de camino diplomático es rige la autodeterminación de los pueblos o rige que es parte de Argentina, entonces y que los kelpers son instalados, entonces autodeterminación de los pueblos, No las hay, pelotas, claro, digamos. no hay existe. posibilidad de autodeterminación de un pueblo impuesto. Acá, ¿no? desde que Mondino dice en septiembre de 2023, antes de ser gobierno, la autodeterminación de los pueblos y de los kelpers, Pero arranca un camino en ese sentido. Y después, bueno, viene este canciller y te dice las Malvinas, y cada vez que vienen, marcan, meten la pata, o sea, ponen la pata sobre la tierra y dicen, esto es nuestro. Y aparte es una parte siguen- valiosa de la familia británica, eso es lo que dijo este canciller cuando vino. O sea, es nuestro. Es Gran Bretaña esto. Y así sucesivamente. La Y que después, sigue claro. ya la nombramos millones de veces, pero es la peor de todas porque puntualmente comieron plataforma marítima desde Malvinas, 166.000 kilómetros cuadrados, que es un montón, y es la acción más concreta hasta ahora. En clave de conquista territorial, ¿no? Exactamente. De avance, mejor dicho. Porque es lo mismo que decimos siempre, no es solo Malvinas, sino es la base desde donde vos mirás todo lo que hay adelante, que sigue siendo nuestro, y que tenemos que defender. No sé si vamos a seguir nombrándolas una por una o vamos a redondear. Dependiendo del tiempo también. Sí, después... ¿Tienen tiempo? Pregunto del otro lado del vidrio. Siempre tienen tiempo, dijeron. Perfecto. Tenemos Sí. tiempo. Sí. Sí, después sigue otra de las notas que es la generosidad del... lo de otro papelón. Bueno, en ese momento seguía siendo Mondino la canciller. Ese también fue... Fue terrible en cuanto a papeleo y burocracia, podríamos decir, que en un papel oficial o en un escrito oficial nombran a las Malvinas como Falklands, ¿no? Desde el gobierno nacional. O sea, un papelón. Salieron a decir que se habían confundido, que fue un siempre tratan de meter infiltrado, ¿no? De decir, no, fue un infiltrado ¿Sabes que qué me hace acordar? Ya lo fue- despedimos. Ya lo despedimos. El estamos buscando macrismo en quién es. 2016-2017 hizo lo mismo, compartiendo unos materiales para docentes y en clave de la formación docente, Sí. que decía el mapa,
concretamente las estipulaba como Falkland, lo cual después plantearon, ¿no? Fue un error. Y este Son gobierno también errores. quitó las Malvinas del mapa, ¿no? En Sí, algún supo momento. quitar en algunos de los, valga la redundancia, mapas que sacaban Ujú. del territorio y no las incluía. no las incluían. Después otra nota interesante, sigue una nota que se llama Generosidad del Imperio y Malvinas. El gobierno aceptó donaciones banales del Reino Unido. Esa es prácticamente donde el gobierno, de la mano de, obviamente en este caso, Patricia Bullrich, recibe drones y computadoras de Gran Bretaña. Sin embargo, siguen saqueando. En paralelo salían noticias e informaciones que habían buques saqueando los recursos pesqueros y la avanzada de la explotación en todo lo que era la petrolera en las Islas Malvinas. Mientras tanto, el gobierno sacaba comunicados, se sacaba fotos con los drones y con computadoras que le regalaban de Gran Bretaña, ¿no? Y Entonces, entre medio hay una que se perdió que Sí, me puede parece ser. importante no dejar de mencionarlo, que es que también el gobierno de Gran Bretaña había realizado una consulta popular para duplicar la cantidad de extractivismo que se hacía sobre las islas. Obviamente la consulta popular es para los ciudadanos, en este caso estos kelpers, para que se vea cuál es el verdadero plan y que no se confunda con esto de que, bueno, no, en realidad no les interesa, son unas personas que nacieron ahí de un tubérculo en la isla y no importa y no les interesa más nada. No, hay una intención total de extractivismo y por eso se hace esta consulta popular, una nota que es del 3 de julio de 2024. Y después, otra cosa que a mí me dejó bastante helado, después de esto que nombrabas vos, no sé si estabas con la de los drones, las computadoras, esos chiches. Sí, esa. ¿Querés- No, querés? seguí vos. Así vamos pimponeando. Cuando llega la embajadora británica de Chile a Malvinas. Ahí va. Hola. Ahí va. Cuando llega la embajadora británica en Chile a Malvinas y dice que su rol es defender los intereses del Reino Unido en el Atlántico Sur. ¿Cuáles son los intereses del Reino Unido en el Atlántico Sur? Me pregunto yo. Bueno, está ahí, pornográfico. A priori la colonización y el fortalecimiento de esta región, que en este caso son nuestras Islas Malvinas, obviamente gran parte de nuestra plataforma marítima y los recursos, ¿no? La profundización del saqueo. ¿Quedan algunas más? Tenemos por lo menos dos más pero Quedan dos más dos para más. que nos comenten, así cerramos. Porque Sí, me quedan están dos. puteando ¿Hay del alguien otro lado. más? Quiero que Mándame. sepan. Después una nota también sobre Malvinas. Mientras Milei hace silencio, los británicos pasan la gorra en el mercado de capitales. Esa es una nota que hizo Joa. ¿No la hiciste ¿No vos? hiciste vos? No, creo que la hiciste vos. Bien, los colegas no saben quién la hizo, pero lo pasa importante que- es que está publicada. Nervios. Eso es importante. Momento de tensión en el estudio. Pero diría obviamente es Famaita Curi. una nota que habla sobre el plan de inversiones que se está haciendo a la isla. O sea, que Gran los- foto. Sí, que los británicos inyectaron 450 millones en todo lo que era la construcción de un nuevo puerto en la planta de generación eléctrica y mejoras en viviendas, entre otras cosas, pero obviamente a sabiendas de que es, como bien dijimos, es un extractivismo rancio y duro y puro en lo que son nuestros territorios, como venimos hablando. Y finalmente, una de las notas que estuvimos hablando hace 2 semanas es justamente la de los británicos realizan libremente ejercicios militares frente a la inacción del gobierno nacional. Esas son prácticamente las noticias o las notas que hemos escrito a lo largo de estos 2 años. Hay que Son buscarle bastantes. padre a la anteúltima porque nadie se quiere hacer cargo. Claro. ¿No sabemos dice quién es ahí cada- abajo? No, Reacción porque Trinchera. Reacción Trinchera es el Ah. gran paraguas. Claro. El gran paraguas Yo no de sé, todo. tengo recuerdos, pero muy... no sé. Muy vagos. No me suena el título. Claro, para mí el título es... porque nosotros obviamente como ustedes tenemos... Cada uno nuestro- tiene su estilo. Claro, tenemos nuestro Claro, estilo de escritura y obviamente. yo por el título por ahí lo saqué más a joda. Puede ser que la haya Pero él te escrito sacó yo. a vos. Pero Así que acá como se están todo- mimetizando, como me toda, parece. Se como toda comparte. construcción periodística y comunicacional de Trinchera, Obvio, construcciones eso- colectivas, pese a que se le ponga o no firma, pese a que se le ponga o no Total. estilo, nos hacemos cargo incluso Sí, obvio. de, obvio. de cada construcción. Revistatrinchera.com,
Para que Vayan. vayan a leer todo. Para que vayan Sí. a leer todo. Revistatrinchera.com/comunidad para suscribirse y seguir aportando a esta hermosa comunidad que cada vez abraza no solamente Exactamente. más miembros de la comunidad, más miembros, sino también más locales en toda nuestra patria bicontinental y bioceánica que quieren aportar sus descuentos también. Querido Joa, querido Doctor Paz, Un placer. un placer como siempre. Hasta el viernes próximo. Muchas gracias No, por hasta pasar. el otro. Empieza a ser cada 15 días, eso es un Ajá, aviso es que verdad. había que hacer. Bien. Pero van a pasar otros colegas igualmente, ¿no? No. ¿No? Lo importante es que lo dicen en vivo. Lo decimos en vivo, se lo recordamos a la gente que por ahí viene a escucharnos nosotros. El colega Pampa lo vas a tener mechando, me dijeron por ahí. Muy Claramente, bien. más, Muy así bien. Así me gusta. Y como siempre, las Malvinas son y serán argentinas y nuestra bandera deberá flamear nuevamente en las islas. Vamos y venimos rápidamente. Porque sí, Mati Marchi. ¿Por qué? No hay por qué. No hay por qué. Diría